Gracias, presidente. Entre las cosas que sí cambiaron del 2000 a estas fechas fue la creciente muerte de periodistas y defensores de los derechos humanos. Esa tragedia sin precedentes que ha puesto hoy como una actividad de alto riesgo esos trabajos. Como en ningún país que se encuentre en paz del planeta y solo comparado con quienes oficialmente están en guerra. ¿Cómo será la situación desde el 2000 a la fecha? Que desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha tenido que convocar a un comité para establecer medidas de mecanismos de protecciones a derechos humanos, hasta el segundo informe sobre la situación de defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana, destacan la ausencia de un enfoque diferenciado para investigar las violaciones a los derechos humanos, y ellos lo dicen, ante los crecientes asesinatos, amenazas y criminalización de las actividades de defensoras y defensores de los derechos humanos. Subsanar esos atropellos y la ausencia de una política pública al respecto es el objetivo central de esta ley. La labor de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas es simplemente esencial para la construcción social de la democracia. Ellos son los observadores, los narradores, los seguidores de cómo se comporta el Estado ante la ley y de cómo realmente la impunidad se revierte o no. Garantizar su protección por ello es primordial, y esa es una de las virtudes de esta ley, que deja establecidas por fin la implementación de medidas de protección sin dilación alguna y la coordinación efectiva entre la Federación y las entidades federativas para garantizar su seguridad, integridad, vida y libertad. Estas diversas visitas que hemos tenido de observadores internacionales han sido muchas, pero destacan la del relator de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el relator especial sobre la promoción y promoción de los derechos de la libertad y de la expresión en la ONU 2010, en misión oficial conjunta con la relatora especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto solo sucede en países que están en guerra. Y ellos dieron cuenta de la situación de violencia e impunidad en la que se ejerce el periodismo en el país y de la falta del establecimiento de sanciones en los casos de muertes, de asesinatos. Y no se equivoquen, no estamos hablando solo de muertes de narcotráficos. La reportera asesinada el día de ayer en Veracruz, la reportera del Proceso, se dedicaba especialmente a señalar las violaciones de los derechos humanos del Ejecutivo Federal, de los militares en específico. Por ello, el que se genere una herramienta como estas en un país de guerra como el nuestro es necesario en este caos de violencia y inseguridad en el que nos encontramos, y para garantizar que la libertad de periodismo, la lucha de los derechos humanos dejen de ser esta profesión de alto riesgo. Se conceptualiza claramente y de manera precisa cuáles son las agresiones a los derechos humanos y de periodistas. La protección que se brinda es amplia, incluye a personas de defensa de los derechos humanos, a los familiares, a los integrantes de las organizaciones, y de ahí el que nos sintamos muy satisfechos de que se esté cumpliendo esta obligación legislativa de generar este mecanismo nacional de protección a periodistas e igual a defensores de los derechos humanos, con el gusto además de que es un trabajo que nació en esta legislatura, en la Cámara de Diputados, como una propuesta que revisamos en la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, a propuesta del presidente de la Comisión de Justicia, y que nos regresa hoy enriquecida para que al menos uno de los tres poderes de gobierno empiece a saldar su guerra en estos tiempos canallas en los que los periodistas y defensores de derechos humanos, para levantar la voz, para observar, para señalar,
tienen que jugarse la vida. Bienvenida esta ley que nace solo ante la tragedia de un sistema político que le ha fallado a la democracia y que le ha fallado a la sociedad. Una ley que solo se explica en un país que ha caído en el caos ante la falta de un gobierno que dé garantías a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. Penoso tener que hacer esta ley, pero bien nacida como herramienta ante la ineficacia e ineficiencia del gobierno federal. Muchas gracias.